pie. Dale un beso a tu hermano y bendecilo, decirle, te bendigo, hermano. Que la paz de Dios reine en tu corazón. Amén. Bien. Sí. A mí no me bendice nada. Qué complicado. Quiero preguntar a la iglesia si alguien en esta mañana nos está visitando por primera vez. Levante su manito donde está. Si alguien nos visita por primera vez, ahí tenemos. ¿Qué le decimos? Bienvenidos a la casa del Señor. Hace mucho que no estoy hablando de estas cosas, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo estamos de memoria a la iglesia. Si le pregunto a la iglesia cómo están, ¿cómo están? Gloria a Dios. Y un obrero que disfruta, y unos papás que se le escapan los chicos, los mandamos al fondo, me parece. Un obrero que disfruta, da fruta. No hay cosa más linda que servir al Señor. Amén. Ayúdenme. ¿Cuántos recibieron el título del mensaje? Nadie. Cacho, ¿no recibiste vos el título del mensaje? No abrí nada. No abriste nada. Pero ayer lo mandamos, ¿o no? Sí, pero sí, ¿no? Sí. Bueno, ayúdeme, haga conmigo así. Así. ¿Cómo va a ser? Así. Ah, sí, te vi o no te vi, sí. Como dice en inglés, ¿tu vi o no tu vi? Ser o no ser. Y en esta mañana quiero que reflexionemos sobre ser o no ser. Porque la verdad que esto de ser o no ser marca al mundo en dos. Y cuando hablo de ser o no ser, hablo de Cristo. Ser Cristo o no ser de Cristo. Miren, cuando vivimos y en el diario vivir el hombre tiene días buenos, días regulares y días malos. ¿Cuántos me dicen amén? Ah, bueno, porque yo pensé que solo tenía esos días. Incluso cuando analizamos y miramos para atrás nuestra vida, gracias Karina, tranquila Karina, déjalo que después lo levantamos. Si analizamos nuestra vida en perspectiva para atrás, vemos que en el historial de nuestra vida hubo tiempos buenísimos, ¿verdad? Algunos piensan cuando eran solteros, no sean así. Cacho, no te rías. Y hubo etapas donde pudimos disfrutar más, donde pudimos crecer más, donde tal vez nos casamos, vinieron los hijos, pero también hay etapas donde nuestra almohada solamente conoce tal vez de nuestro llanto y nuestra tristeza, ¿no? Y yo analizando un poco mi vida y un poco la vida de ustedes también, todos tenemos necesidades. Yo a veces me causa gracia porque cuando uno ve a alguien que fue próspero económicamente, uno piensa y dice, mira, qué bien, mira, qué casa, qué auto, ¿no? Como que le va todo bien. Decía el pastor Roberto que 1000 deseos cumplidos no cambian el sabor de una esperanza.
Y a veces creemos que el todo pasa por llenar algunas áreas de nuestra vida. Entonces, si somos solteros, creemos que el todo es cuando me case, que hablar de las quinceañeras, ¿no? Como contaban los años, los días para llegar a... Y llegó el 15 y pasó. Y después empezó a soñar con formar su familia. Y formó su familia y pasó. Y después soñó con sus hijos y pasó. Es que en la vida tenemos momentos buenos y momentos tal vez no tan buenos. Y es parte de vivir y levantarnos todos los días. Pero sí podemos reconocer que en todos siempre hay una necesidad. Es como que siempre nos falta algo, ¿no? Y yo quería poco hablar de esto. Tenemos necesidades del cuerpo, ¿verdad? Muchas veces hemos logrado una carrera, una posición, hemos llegado a un lugar soñado, pero la salud no nos acompaña. Y esto es una realidad. Yo tengo un amigo, un fenómeno. Éramos mucho más jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de por ahí 20 años, 30 años, 40 años para atrás. No, 30 años. Y nos juntábamos a comer los sábados. Entonces me mandó el médico a hacer un estudio y me dio el colesterol alto. ¿Cuántos saben lo del colesterol alto? Entonces en esa charla de amigos, estábamos las familias reunidas, nos juntábamos los sábados, yo comenté, no, sí, saben que me tengo que empezar a cuidar porque me dio el colesterol alto. Y mi amigo se reía, me dice, yo no tengo nada, yo estoy de 10, ¿no? Y él hacía una apología de su salud. Y a mí se me ocurrió preguntarle, pero ¿fuiste al médico? ¿Qué te dijo el médico? No, yo no voy al médico, me dijo. Y a veces nos pasa esto a nosotros, ¿no? También, no solamente hay necesidad en el cuerpo, también hay necesidad del alma, ¿no? A veces hay pensamientos que vienen hacia nosotros que los quisiéramos borrar, pero se convierten en obsesivos, en persecutorios, y nos maltratan, y nos entristece, y nos angustia. Y queremos borrarlo de nuestra mente, y no podemos, y a veces nos empastillan con un montón de cosas, y no podemos quitar eso. Es que estamos llenos de necesidades. A veces vienen sentimientos, ¿no?, que no quisiéramos tener. Sentimientos impulsivos, de venganza, de hacer justicia, de impotencia, que también nos quitan el sueño, que también nos paran o nos paralizan en el diario vivir y en el desarrollo que podemos tener en cada uno en lo que hace o lo que sueña, lo que quiere hacer. Muchas veces tenemos sueños, proyectos, anhelos, pero no nos da nuestra voluntad, no nos da nuestra fuerza anímica. Nos llenamos de complejos, de limitaciones. Es que el hombre tiene necesidad. Y tal vez de esta necesidad es la que menos hablamos. Y yo quiero que ahora pienses en tu corazón, si alguna vez o en este momento no sentís un vacío dentro de uno, que lo quisimos llenar con sueños, proyectos. Y muchos podrían decir, yo logré ese sueño, ese proyecto, el cual yo estaba convencido que ese sueño realizado iba a llenar mi vacío. Pero cuando me miro a mí mismo me doy cuenta que nada material, nada emocional,
que ninguna actividad, ningún activismo pudo llenar ese vacío. Y esa es una necesidad del Espíritu que solamente el Señor puede llenar. Y así nos encontramos con un salmo hermoso, precioso, de alguien que estaba en estas situaciones. No se sentía bien, estaba depresivo, estaba limitado, pero clamó a Dios. Y si ustedes quieren abrir sus Biblias, los quiero llevar al Salmo 42. Y vamos a leer del Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Y creo que nos vamos a identificar en muchas áreas de nuestra vida, en este clamor que a veces hacemos a Dios. Y dice el salmista, que no es David, sino es un levita, alguien que estaba en la casa de Dios y su función era adorar a Dios. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y sigue diciendo, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y esta última palabra no habla de una voz humana, de una voz sonora para nuestros oídos, sino el salmista está hablando de esa voz interior. Para aquellos que hemos creído y que a veces pasamos por situaciones difíciles, parece que esa voz retumba en nuestro corazón. ¿Dónde está tu Dios? Evidentemente esta era la oración de un hombre necesitado de que Dios intervenga. Y yo quiero confesarte algo delante de Dios. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida en cada instante. Y cuando no presto atención a esto, nuestra vida se desvía. Dice el versículo 1, como siervo jadeante. En otra versión dice, como el siervo brama por las aguas. Como el siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. ¿Ustedes saben una característica del siervo? El siervo no toma agua estancada. Solamente el siervo toma agua de las corrientes, de los arroyos, de los ríos. También debemos saber que el agua es algo vital para el hombre. ¿Saben cuánto? Un hombre bien, que está bien físicamente, o una mujer que esté bien físicamente, ¿cuánto tiempo puede vivir sin ingerir alimento? Más o menos 8 semanas. Algunas más, algunas menos. Ahí como está Tomás, ¿eh? ¿Vieron? Tomás está ahí rudo. Pero ¿cuánto puede vivir sin ingerir líquido? De 3 a 5 días. Así que este varón de Dios hace este clamor desde la profunda necesidad espiritual. Él tenía sed de Dios. Decile al que está al lado tuyo,
¿Sabés que es bueno tener sed de Dios? A veces creemos que tener sed de Dios es porque estamos mal espiritualmente. Y tener sed de Dios es saciar nuestra alma cada día. Porque Él es nuestra agua viva. Y solamente lo que sacia a Dios, sacia a Dios. Esta historia nos describe de un personaje que urgente buscaba la presencia divina. Se estipula que a este personaje, y cuando él escribe este salmo, es cuando es tomada Babilonia. Y él estaba en el templo porque su tarea, su obligación era estar en el templo, acomodar el templo, ordenar el templo, preparar la adoración en el templo. Y lo sacan de su lugar, lo sacan de su diario vivir, lo sacan de su confort. Vieron que a veces en la vida tomamos ese lugar cómodo y estamos cómodos y no aceptamos ningún cambio. Así que él estaría cómodo. Seguro que antes de haber sido sacado de este lugar, él no tendría esta oración. Pero él nos muestra que tenía sed de Dios. También nos tiene que ayudar a reflexionar esto, ¿no? Porque a veces creemos que estas cuatro paredes representan la presencia de Dios. Y este es un lugar físico. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia sos vos y soy yo. Pero así como el salmista tenía necesidad de ir de la casa de Dios, nosotros tenemos necesidad de venir a su casa a adorarlo y a bendecirlo. Pero también quiero que pienses esto que es importante. La importancia de tu presencia en este lugar. Porque vos, junto a mí y a los demás hermanos, somos iglesia. Por eso cuando nos apartamos de la iglesia, empieza a producirse en nosotros un vacío. Es como a este varón. Lo sacaron de su lugar de comunión. Pero él reflexiona y se da cuenta que tiene sed de Dios. Por eso quiero decirlo, a mí no me gusta dar un mensaje en el cual alguien pueda sentir presión o que yo tenga un doble mensaje. Aquellos que me conocen íntimamente saben que no soy así y tampoco lo haría. Pero sí quiero decirte esto. Si hay alguien que está interesado en sacarte del lugar del confort, donde vos tomás tu refrigerio, donde vos hablas de la palabra de Dios, donde vos orás, adorás, es el diablo. Y así como este varón se dio cuenta que lo sacaron de la presencia de Dios, empezó a tener sed y en una búsqueda profunda del Señor. A veces no nos damos cuenta cuando tenemos problemas o de salud, o emocionales, o afectivos, o laborales, o el problema que pueda venir y golpear en nuestra puerta, nosotros parece que nos damos vuelta y queremos caminar por otros caminos que nos alejan de Dios. Yo quiero decir que en tu corazón va a haber sed que solamente la va a poder saciar el Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para interpretar lo que Él puso en mis labios en esta mañana. Para que vos te aferres más que nunca al Señor.
más allá de las circunstancias. Hay un vacío y una necesidad de Dios en el hombre, aunque no lo conozca o no lo reconozca. Y aquí quiero hablar a aquellos que tal vez habían escuchado a Dios de oídas y todavía no tuvieron una experiencia con el Señor. Yo quiero decirte que Dios es algo tangible, es real, es genuino. No es una prédica, no es una canción, es un todo. Y tal vez no lo podamos percibir con nuestros sentidos, o sí. Pero Dios es un todo y existe. Más allá que el hombre lo pueda negar, su existencia es real. Y Dios siempre está atento a la necesidad del hombre. Pero no solamente esa necesidad tal vez de sanidad o material, sino como desarrolla este salmo, a esa necesidad espiritual, de ese encuentro con Dios. Así que, aunque hayas tenido una experiencia con el Señor o no hayas tenido una experiencia con el Señor, vas a comprender que los hombres tenemos un vacío que no lo podemos llenar con nada. Sé de Dios. Ese es el vacío que tenemos. Sé de Dios. No es un deseo superficial, sino una necesidad profunda e interna de cada uno de nosotros. Nada te va a saciar hasta tener un encuentro con Dios y Él pueda llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón y saciar nuestra vida. Y por más que demos vueltas y busquemos hacer yoga o renting o busquemos en cosas creadas por el hombre, imágenes, personajes, culturas, nada va a llenar ese vacío. Tal vez creemos que momentáneamente se llenó ese vacío, pero en un momento volvemos a notar el agujero, la ausencia. Que eso que creímos que era lo máximo que para nosotros, nos damos cuenta que es algo más, que pasó a ser la rutina, que seguimos teniendo ese vacío. Dice en el Evangelio de San Juan 7, versículo 37 al 38, y habla de algo que le pasa a Jesús, y algo que nos dice y nos transmite Jesús. Dice en el versículo 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. En esta mañana lo que quiero que podamos discernir, que tenemos que tener a un Dios vivo dentro de nosotros. Y Él va a llevarse todas nuestras angustias, nuestras enfermedades, todas aquellas cosas que nos ponen tristes, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra falta de consuelo. Porque cuando le permitimos a Dios que gobierne nuestro corazón, Dios es un todo en nuestro ser. A veces escuchamos que Dios, o te predican que Dios, y ahí pareciera que es todo un éxito. La vida con Dios o sin Dios te puede sonreír o no, pero vas a tener una paz en tu corazón y una convicción de que Dios está con vos y en vos
y vas a lograr una paz que solamente viene de parte de Dios, que no se puede explicar, porque son las experiencias que Dios nos regala. Dice, como el ciervo, y en forma de metáfora, ¿no? Que el bramido del ciervo representa un clamor intenso y ruidoso de un alma necesitada. ¿Cuántos gritos pega nuestra alma en nuestro ser interior? ¿Cuántas cosas pasan en ese interior? ¿Cuántas preguntas tenemos sin respuesta? ¿Cuántos sueños tenemos que se frustraron? El bramido del ciervo representa un clamor intenso y ruidoso de un alma necesitada. El bramido del ciervo simboliza la urgencia de buscar una solución en tiempo de angustia, de desesperación, de sequía espiritual. Si no estás conforme de tu vida, si sentís un vacío, en esta mañana nos identificamos con este varón, que de haber tenido todo, perdió todo, porque fue llevado a otra tierra, a otro lugar, a hacer otras cosas. Como el ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tal vez probaste muchas cosas y tal vez por un tiempo, por un momento, pudieron satisfacer tu vida, pero después de un tiempo te encontraste igual. Yo te animo en esta mañana que busques a Dios. Es algo íntimo, es algo personal. Tal vez llegue a tu casa y por ahí te cierres en el baño o en la pieza o en un lugar donde podés tener intimidad. Tal vez inclines tu rodilla y le pidas a Dios que se haga presente, que llene ese vacío, que calme tu sed, que sacie tu alma. Si yo pudiera obligarte, lo haría. Porque para los cristianos, si algo bueno nos pasó, es que Jesús sació nuestra alma. Que es el que transformó nuestra vida. Es el que nos dio esperanza, nos dio un horizonte, nos dio un futuro, nos dio un motor movilizador por el cual nos levantamos, trabajamos y buscamos de ser de bendición para los demás. Porque en Cristo hemos encontrado el todo de nuestra existencia. Y alguien que vive, o muchos que viven esta experiencia, ¿cómo no la van a querer compartir con los demás? ¿Cómo no van a desear y anhelar que otros más tengan este gozo que solo viene de parte de Dios? Pero quiero decir que no podemos. Solamente vos podés abrirle el oído, el corazón y tu vida al Señor. Solo vos. Solo vos. Y para aquellos que hemos tenido esta experiencia de haber tenido este encuentro con Jesús, creo que este salmo nos enseña a depender de Dios. Quienes me conocen más íntimamente pueden dar fe de que yo amo y vivo ser libre. Me encanta, José. Y mi señora me mandonguea, ¿sí? Toda mi vida trabajé por cuenta propia, así que mi hijo me dice, yo sé, papá, porque vos trabajaste por cuenta propia, porque no querías tener ningún jefe que te mande. Así que los digo desde ese lugar. Pero
aprendí que siempre en mi vida, mi familia, mi pastorado, mi trabajo, la iglesia, están sujetas a la voluntad de Dios. Así que este salmista también nos tiene que dejar la enseñanza que a veces cuando la vida nos saca del lugar de confort, tenemos la necesidad, la sed de buscar siempre la presencia de Dios. Que nuestra vida no sea dirigida por nuestros pensamientos o la influencia de los que nos rodean, sino que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, por el Señor. Y tendremos una vida gozosa, llena de problemas, y bueno, puede ser, pero llena de paz. Y de saber a dónde caminamos y dónde nos direccionamos. Porque si algo hace Dios o la dependencia en Dios, es que Dios nos direcciona. Y siempre Él busca en nosotros llevarnos a buenos pastos y darnos de beber agua fresca y agua pura. En tiempos buenos, como en tiempos malos, tenemos que entender que Dios está siempre en el asunto. Dios está siempre en el asunto. Y tenemos que comprenderlo con nuestra fe. Dios nunca se ausenta de nosotros. Tal vez nosotros ausentamos o queremos ausentar a Dios, pero Dios siempre está en el asunto. Pensá en esos momentos tal vez que tuviste que enfrentar una situación especial, esas que te estresan, llamar a una operación, un examen, o un resultado, o un trabajo nuevo. Y hablo para los que creen, para los creyentes. Decime si después que pasaste la prueba no supiste que Dios estuvo presente. Y vimos la gloria de Dios. Así que de esto tenemos que estar convencidos, tranquilos y descansar, es que Dios está presente siempre en nuestras vidas. Y yo quería hablar como alguien que escribe en el costado, en el margen de la palabra, de planificar. Tenemos que planificar nuestras vidas, tener metas, sueños y proyectos. Hoy una hermana le vamos a celebrar los 90 años, que es Beatriz. Ella sigue teniendo sueños, proyectos y anhelos. Y aquellos que son o que peinan como yo, nunca pierdan tener sueños, anhelos y proyectos. Pero en todo esto, llévate esto en tu corazón. Dios tiene que estar involucrado. Y si no está involucrado, vas a tener sed de la presencia de Dios en todo lo que emprendas y en todo lo que hago. Y cuando hablo de planificar, y normalmente esto lo estoy charlando con los matrimonios más jóvenes, sueñen, planifiquen. Planifiquen. Y ahora les quiero hablar a toda la iglesia. Aprendan a planificar. Dios es un Dios de orden. Te hago una pregunta. ¿Cómo te ves de acá al año que viene? ¿Qué proyecto tenés para el 2026? ¿Qué proyecto soñás para el 27, 28, 29 y 30? ¡Wow! Tenemos que planificar en Dios. No solamente tal vez la economía o la familia, sino todo. Dios es un Dios de orden y es un Dios que planificó desde la creación hasta que Él vuelva. Y dice que en esa planificación cada uno de nosotros ya estaba
en el corazón de Dios. Claro, nosotros no lo podemos entender porque tenemos una mente fina. Pero Dios ya había planificado tu vida desde antes de haber creado el mundo. Así que con algunos estoy planificando. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, 30 segundos. ¿Vos querés mejorar tu economía? Vos tenés que tener el control sobre la economía y no la economía sobre vos. Vos tenés que tener el control sobre la tarjeta de crédito, no correr atrás de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene que ser algo para que vos seas bendecido, no para que vos bendigas los bolsillos de los que hacen la tarjeta de crédito. ¿Cuántos me entienden? A los más jóvenes les digo, ¿vos querés ahorrar? Planificá tu día. Miren, hay un refrán que aplica para mi vida. No para mi vida, para mí. Casa de herrero, cuchillo de palo. Y yo trato de ser honestos con ustedes. ¿Verdad? A mí no me cuesta planificar. Mi señora es una gran planificadora en muchas cosas, pero en la economía. Yo vengo de una cultura donde mi mamá me enseñó los lunes puchero, los martes salpicón de carne, los miércoles pasaba el pescador, los jueves otra comida, los viernes otra comida, los sábados me acuerdo pizza, y los domingos pasta o fideo. Ahora, si vos te planificás eso, no vas a comprar de más. Vas a comprar lo que planificaste comer en esa semana. Y por ahí empieza la economía. Y tenés que tener el control de cuánto podés gastar de luz, de gas. Ahora, una vez que planificaste todo eso, entregáselo al Señor. Y decirle, Señor, multiplica y bendice mi economía. Pero Dios no puede bendecir una economía que no esté planificada. Que te da lo mismo gastar por un lado, gastar por el otro. Bueno, yo les dije que esto iba al margen. Pero incluso en nuestra economía necesitamos que Dios esté presente. Que Dios ministre mi tiempo, que Dios ministre mis pensamientos, mis sentimientos, mi trabajo, mis estudios, pero también que Dios ministre mi economía. Hay una frase popular que dice que no es rico el que más tiene, sino el que menos le falta. Así que esperemos que en la sabiduría de Dios, esto que fue al margen, te sea de bendición. Y que sigas pensando, especialmente los jóvenes, ¿cómo se ven de acá al año que viene? ¿Cómo se ven de acá a 5 años? ¿Cómo se ven de acá a 10, a 15, a 20? ¿Cómo te ves? Tal vez en esa proyección te das cuenta que hay cosas que tenés que corregir y que tenés que involucrar más al Señor en tus sueños, tus proyectos, tus anhelos y lo que quieras desarrollar. Y volviendo al mensaje, quiero hablar sobre este personaje, sobre la necesidad en la prueba. El salmista escribió esto, como les comenté, probablemente en el exilio. En un momento de él de ser libre pasa a ser esclavo. En vez de servir a Dios en libertad en el templo, pasa a servir a otro rey y a otro reinado. Así que esto nos enseña que en la adversidad, el mayor anhelo que tenía este personaje era buscar la presencia de Dios. Hay momentos en la vida tan duros, tan difíciles, que lo único que te puede traer paz es la presencia de Dios. Y esto lo quiero decir para que los maduros me entiendan y me entienden y me dicen amén. Pero aquellos que tal vez estén pasando por pruebas, por dificultades, puedan comprender
que lo que tiene que anhelar nuestro corazón para salir de ahí, de ese hoyo, de esa dificultad, de ese problema, para saltar esa barrera, esa etapa, es buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una emoción. La presencia de Dios no es un discernir en el pensamiento. La presencia de Dios no es trabajar más o menos en la obra de Él. La presencia de Dios tiene que hablar de su espíritu, en mi espíritu. El espíritu de Dios tomando el control en mi espíritu. El espíritu de Dios tomando el control en mis pensamientos. El espíritu de Dios tomando control en mis sentimientos. El espíritu de Dios tomando el control en mi voluntad. De eso se trata, buscar al Espíritu de Dios. En que Él intervenga en todo lo que hay dentro de mí. El salmista también nos confiesa en la dependencia absoluta de Él. Decía el pastor Roberto también, yo siempre lo traigo porque lo honro. Me pastoreó 28 años. Aquellos que tuvieron el placer de conocerlos me entienden, los que no, ténganme paciencia. Uno se va poniendo viejo y vive de recuerdos. Y él pastoreó mi vida, ¿no? Y era una de las cosas que me enseñó es esto. Como le digo a ustedes siempre, 1000 deseos cumplidos no cambian el sabor de una esperanza. Es que nada te va a satisfacer, ni nada va a llenar ese vacío, porque tiene que ver solamente con Dios. Si querés salir de ese hoyo, de esa angustia, tenés que entender que Dios es esa agua que sacia nuestra alma. Y dice que así como el agua es indispensable para el siervo, la presencia de Dios es esencial para el creyente, para no desmayar, para cada momento. No es que en esta mañana nos tenemos que poner nostálgicos o súper espirituales. Es que en esta mañana tenemos que ir convencidos a casa de que necesitamos más de Dios y que necesitamos buscar más de su presencia y que necesitamos depender más de Él y saber que Él está en todos los asuntos y no buscar tal vez lo que me convenga, lo que yo quiera, sino buscar lo que Dios quiera para mi vida. En conclusión, este versículo invita a reconocer que solo Dios puede saciar la sed profunda del corazón del humano y nos anima a buscarle sin importar las circunstancias en las que estemos. Hay algo que quiero que también te lleves. Dios siempre está. Si yo en una noche de frío hiciera un fogón y nosotros nos acercaríamos, ¿qué sentiríamos? El calor del fogón. Pero yo me alejo de ese fogón, que voy a empezar a sentir frío. La presencia de Dios siempre está y depende de nosotros que nos acerquemos a buscar ese calor, a buscar ese refugio. Así que nadie te mienta, porque Dios siempre está. La búsqueda es de nosotros. Ya el Señor, nuestro Padre, dio lo más valioso que tenía para relacionarse con nosotros, que es Jesús. Y como tomamos recién la cena y recordamos que Jesús murió en la cruz por nosotros, dio su vida por nosotros, para que nosotros no solamente tengamos vida eterna, que es importante, sino para que nosotros nos relacionemos con Dios. Quiero decirte que todos somos creación de Dios.
Dios nos dio la libertad de poderlo buscar a Él o no. Pero desde la creación de la humanidad hasta que Cristo vuelva, Dios tiene un solo propósito para todos los seres humanos: que se relacionen con Él. Que Él pueda ser tu Dios. Y vos, a través de Jesús, convertirte en su Hijo. Dice en Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14, un encuentro que tiene Jesús con una samaritana. Dice que Jesús se acercó a un pozo. En aquella antigüedad había pozos donde se ponía, digamos, un balde, un jarro, algo, y se sacaba agua. Y esa agua se ponía en otras tinajas, se llevaba a la casa o se tomaba de ellas. Y Jesús se acercó al pozo, pero no tenía ningún elemento para poder tomar agua de ese pozo. Y dice que en ese momento se acercó una samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana: ¿me das de beber? Y la samaritana dice: ¿pero cómo me pedís vos? Si los judíos y los samaritanos sabés que no tenemos relación. No nos hablamos. Somos dos pueblos opuestos y somos enemigos. ¿Cómo me pides agua? Y Jesús le contesta de esta manera en el versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Ser o no ser? ¿Ser dependiente de Dios o no ser? Ser en que Dios esté en todas mis cosas, o tal vez ser que en algunas o en ninguna. Ser o no ser en Cristo. Ser o no ser en Dios. Yo te animo en esta mañana a que seas alguien en Dios. Venimos trabajando con los jóvenes y con la iglesia en la identidad. Le pido al Espíritu Santo que en esta mañana todos se vayan con una identidad y reflejar su vida en la vida de Jesús. Que en esta mañana todos ya han sido visitados por el Espíritu Santo y se vayan convencidos de que no solamente son creación, sino son hijos de Dios. Tal vez en esta mañana uno me pregunte, ¿cómo es eso de, cómo tengo que ser para ser hijo de Dios? Tenés que creer en el sacrificio de Jesús. Tenés que creer, como todos aquellos que hemos creído, que un día Jesús tomó mi lugar en la cruz. Cuando nos preguntamos quién crucificó a Jesús, pensamos que fueron los romanos o sus mismos pares, los judíos. Y sabés que no es así. Jesús tomó el lugar en la cruz que nosotros merecíamos. Porque Él murió por nuestros errores. Él murió por nuestras faltas, por nuestros yerros, por nuestros pecados. Él murió porque nosotros no lo podemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Entonces alguno me podía preguntar, entonces ¿cómo hago, pastor, para no solamente ser creación, sino ser hijo de Dios? Cree esto que te digo. Cree y acepta a Jesús que murió en la cruz por tu vida, para saciar tu alma, para quitarte la sed y la necesidad que tenemos, que solamente el Señor nos puede saciar. Te invito en esta mañana, si querés ser un hijo de Dios, dejar de ser solamente creación y pasar a ser un hijo de Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo, si así lo deseas. Repite conmigo, inclina si lo permites tu rostro y cierra tus ojos para no distraernos. Y si quieren esta mañana ser un hijo de Dios, repite esta oración. Señor Jesús,
en esta mañana te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Reconozco que has muerto en la cruz por mis faltas, por mis pecados. Y te pido, Señor, en esta mañana que entres a mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Visita a tus hijos. Visita a nuestros hermanos. Muévete, Señor, en este lugar. Amén.